Muy bien, aquí estamos en el video de Newton. Espero que estén bien y como siempre nunca voy a dejar de dar esta advertencia. Nunca. Eh, Puede que no encuentren lo que vienen a buscar en este video. Algunas personas que puede que el video les llegue por, no sé, por casualidad, qué sé yo. Entonces aquí no se enseñan a hacer demostraciones formales y eso. A ver, ¿qué otra cosilla más? El video de hoy va sobre leyes de Newton. También si puedo poner las demostraciones las coloco, pero como son leyes de Newton, si quieren ver su demostración, hay un libro que escribió Newton, no me acuerdo cómo se llama, parece que se llama Principia, no sé cuánto, pero es el libro que escribió Newton en donde formula sus leyes. Y como dato curioso, parece que en ese libro, según un profe, parece que fue mi profe de laboratorio. El primer profe de laboratorio nos dijo de que Newton no formuló el principio de fuerza como fuerza igual a masa por aceleración. Parece que Newton formula su segunda ley a través del momentum lineal, si mal no recuerdo. Puede que esté equivocado, pero las demostraciones de las leyes de Newton están en un libro que él escribió. Es un libro muy famoso y se harán una pregunta: si era tan famoso, ¿por qué no te sabes su nombre? Muy buena pregunta. Solamente sé que parece que en una parte de su título tiene como Principia, una wea así. Y es donde postula sus tratados de las tres leyes y habla de weas de física. Ya, después de ese dato freak, dato curioso, aquí no se demuestran las leyes de Newton, aquí simplemente se vienen a enunciar y a ser profanadas. Entonces, vamos a comenzar con fuerzas y leyes de Newton. Hey, Louisiana woman, Mississippi man, we'll get together every time we can. Ok, para comenzar con el estudio de las leyes de Newton y la dinámica, las leyes de Newton aplicables tanto a la dinámica como a la estática, hay que establecer el concepto de fuerza. ¿Qué es una fuerza? Podemos definir operacionalmente una fuerza como el agente que causa la aceleración de un cuerpo, ¿ya? Si tú tienes una caja y le aplicas una fuerza F vectorial, porque la fuerza es un vector, la caja se va a empezar a mover. ¡Oh, Dios mío! Entonces nosotros habíamos definido en cinemática de que si la caja pasa de 0 metros por segundo a, no sé, pues se empieza a deslizar por el piso a 0,5 metros por segundo. De 0 a 0,5 hay un cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Entonces la caja está acelerando. La caja va a tener una cierta aceleración. ¿Ok? Pero también hay otros casos en donde si, no sé, pues aplicamos una fuerza constante y la caja siempre se mueve a 0,5, podríamos considerar que es un sistema inercial, porque va a velocidad constante, y como sabemos, si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito. Entonces dijimos de que la fuerza causa la aceleración en un cuerpo. La fuerza es una magnitud vectorial, y la magnitud de la fuerza, la unidad física de la fuerza es el newton. La dimensión de la fuerza es el newton. Y un newton equivale a 1 kilogramo por metros por segundo al cuadrado. Eso equivale a 1 newton. Obviamente la unidad fue puesta en honor a el tipo que enunció estas leyes, al tal Newton, de por ahí. Ok, entonces, después de haber definido eso, y sobre un cuerpo pueden actuar varias fuerzas. Tenemos un cuerpo, por ahí, a ver, ahí encontré el cursor del Paint, y sobre un cuerpo pueden actuar varias fuerzas. Una fuerza va hacia allá, otra va hacia acá, otra va hacia acá, otro va en contra, ¿ya? Y para estudiar las fuerzas en un cuerpo podemos hacer
una suma total de fuerza. Por ejemplo, F fuerza es igual a fuerza neta, fuerza total sobre el cuerpo, fuerza neta, es igual a fuerza 1 más fuerza 2 más punto suspensivo más fuerza N. Tantas fuerzas como quieras. Fuerza N. ¿Ya? Y también, como se explicó en el video de vectores, un vector se puede descomponer en sus componentes X e Y. Este vector X, no, a ver, ¿cómo le podemos colocar? Este vector A se puede descomponer en su componente X a X y en su componente a Y. Entonces, de la fuerza neta podemos sacar dos ecuaciones. Podemos sacar, o sea, en primer lugar tenemos la sumatoria de todas las fuerzas, que es la fuerza neta, y podemos tener la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X, y podemos tener la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. Hay que... Me trabo un poco, pero repito. Como dijimos, en vectores podemos descomponer un vector en sus componentes X e Y. Entonces lo mismo podemos hacer con la fuerza neta. Podemos descomponer la fuerza neta en la sumatoria de fuerzas totales en el eje X y la sumatoria de fuerzas totales en el eje Y. ¿Ya? Y ahora vamos a ver un poco más la naturaleza de las fuerzas. Qué tipos de fuerzas podemos observar en nuestro entorno. Ok, lo primero, la más básica de todas, una fuerza de contacto. Está la caja ahí, sentada, así, existiendo, y llegas tú y la empujas, y la caja va a sufrir una aceleración, una fuerza. Ok, la aceleración va a ir en el mismo sentido de la fuerza, ¿ya? Porque sería ilógico. A ver, ya va a salir, existe la masa negativa que si le empujáis va hacia el otro lado. Mira, te lo voy a dejar bien claro. Este es análisis newtoniano, y cuando Newton formuló estas weas no existía masa negativa, ¿ya? No existía masa negativa. Ya, entonces, si empujáis un cuerpo, eso, un tip, así, un hint en Newton, que si tú empujas un cuerpo hacia la derecha, la aceleración también va a tener sentido hacia la derecha, ¿ya? Esta es una fuerza de contacto. También puede haber fuerzas de contacto, no sé, pues una caja encima de otra. Y bueno, por cosas que se van a ver más adelante, una caja va a ejercer una fuerza sobre otra, ¿ya? Por ley de acción y reacción. Sí, me estoy adelantando un poquito. Pero definimos ya la fuerza de contacto. Un cuerpo se pone en contacto con otro y obviamente genera una aceleración en el cuerpo. Otro tipo de fuerza es la tensión. ¿Qué es la tensión? La fuerza ejercida por una cuerda. Tienes una lámpara que está con una cuerda. Ahí está la lámpara que ilumina, la lucecita. Y esta cuerda de aquí experimenta una tensión. Esto es una T. Experimenta una tensión. Y esta es una flechita de vector. Ya. Vamos a aclarar un poco qué es la tensión. Es una fuerza ejercida por la cuerda. Y lo normal sería que la cuerda fuera ideal para este caso. No creo que te pasen cuerdas no ideales. No lo creo. Es muy poco probable. De hecho, yo ni siquiera conozco cómo mierda se analizan cuerdas no ideales. Entonces, ¿qué es una cuerda ideal? La fuerza de la tensión es exactamente la misma en cada punto de la cuerda. La cuerda no posee masa y es inextensible. O sea, la cuerda no es elástica. Por más que la trates de estirar, la cuerda no se va a alargar, por así decirlo. ¿Ya? La cuerda no va a sufrir de esos efectos. La cuerda no tiene masa, la cuerda es inextensible y la tensión es la misma en cada punto de la cuerda. ¿Ya? Eso es con la tensión. Y también
la tensión es una fuerza que aparece mucho en problemas de máquinas de Atwood, pero eso te lo voy a pasar después. ¿Qué es una máquina de Atwood? Es una máquina que normalmente se construye con poleas y tiene cuerditas. Ahí tienes un cuerpo y aquí tienes otro cuerpo. Entonces esto es una cuerda y normalmente en máquinas de Atwood se ve mucho el concepto de tensión. También hay máquinas de Atwood en planos inclinados, pero ya vamos a llegar allá. Entonces vamos a continuar con otro tipo de fuerza, que es el campo gravitacional. Ya, muy simple. Estamos en el planeta Tierra. Ahí está. No sé, paso de dibujar el continente. Ahí se supone que está América. América del Norte, porque Gringolandia no es América, por más que los gringos digan, oh, we are American. No, weón. Idiota, América es un continente. Está América, muy mal dibujada. Aquí están los pingüinos. Y sería filete que el resto también fueran pingüinos. Ya, entonces ahí tenemos nuestra Antártica, pero bien gigante, llena de pingüinos. Entonces todos los pingüinos de la Antártica, porque existe un campo gravitacional en la Tierra, los pingüinos van a ser atraídos hacia la Tierra. Entonces todos los pingüinos van a sufrir una fuerza G, que los va a empujar hacia abajo, hacia la Tierra. ¿Ya? La fuerza gravitacional siempre, pero siempre va a tratar de empujarte hacia abajo, te va a tratar de devolver a la Tierra. ¿Ya? Eso es una fuerza de campo. Otra fuerza de campo también son los campos magnéticos, pero no estamos estudiando magnetismo. Entonces, ya. Proseguimos. Ya. Ahora vamos a formular las leyes de Newton. Primera ley. Inercia. Si sobre un cuerpo no actúa una fuerza neta, la aceleración es cero. ¿Ok? Formulada de otra manera queda: todo cuerpo en reposo tiende a seguir en reposo. Así como todo cuerpo en movimiento tiende a seguir un movimiento uniforme y rectilíneo, a menos de que una fuerza externa lo saque de ese estado. La fuerza, tienes que pensar en la fuerza como un elemento perturbador. Así que no sé cómo expresarlo de otra manera. Sí, bueno, de verdad los ingenieros tenemos capacidades comunicativas como la remil tula, weón. A ver, tienes que pensar en la fuerza como un agente perturbador, así como dicen en Star Wars, siento una perturbación en la fuerza, una wea así. La fuerza saca de lugar a tu sistema. Por ejemplo, tú tienes un sistema de una caja que está en reposo. ¿Ya? La caja va a permanecer ahí, la caja no se va a mover, porque todas las fuerzas están en equilibrio, todas. Sumatoria de fuerzas, fuerza neta igual a cero. ¿Ya? Fuerza neta igual a cero. O sea, 0 igual a 0. Fuerza 0. Este otro lado del producto, que serían las fuerzas, es igual a 0. ¿Ya? Y si tú aplicas una fuerza, vas a sacar de lugar al sistema. Y la fuerza neta va a ser, no sé, 8 newton. Ahí, aprovechando de que es un 0, le agregamos otro 0 abajo y lo transformamos en un 8. ¿Ya? Entonces la fuerza lo que hace es perturbar tu sistema. Por eso dice la ley de inercia, a menos de que una fuerza externa lo saque de ese estado. Entonces, si un cuerpo está ahí, sin haciendo nada, así sentado de pana, o si un cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme, si tú llegas y le aplicas una fuerza, lo vas a sacar de ese estado inercial, porque lo estás perturbando. ¿Ya? Y también, bueno, como se dijo arriba, un poquito más atrás, cabe destacar que si un cuerpo se desplaza a velocidad constante es considerado un sistema inercial. ¿Ya? Eso es más adelante por la ley de Newton, sumatoria de todas las fuerzas. Las fuerzas netas se puede expresar como masa por aceleración. Y si un cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es 0. Por lo tanto, Fn m por 0 es igual a 0. Por eso un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme es un sistema inercial, porque masa aceleración igual a 0.
La masa no puede ser cero, obviamente el cuerpo no existiría. En análisis newtoniano, por el amor de Jesucristo. ¿Ya? Eso es para evitar de que sé que tú estáis viendo estos videos y tú también eres bien hinchahueas con esta cuestión. Entonces, para alejarte de hacer estos comentarios fuera de lugar. Aquí hacemos análisis newtoniano y respetamos a Newton. No profanamos sus weas. Ya, entonces. Ya, ok. ¿Dónde iba? La aceleración es cero y por eso un sistema de movimiento rectilíneo uniforme es considerado sistema inercial. Bien, entonces ley de inercia, todo cuerpo tiende a conservar su estado inicial. El cuerpo no va a sacar energías de la nada. Siempre se le tienen que... Para que algo cambie, tú le tienes que meter ganas, por así decirlo. ¿Ya? Las cosas no van a cambiar por sí solas, por así decirlo. Como una forma más informal y muy filosófica y muy bananera de definir la ley de inercia. Pero bueno, prosigamos con algo más útil, que es la ley de las aceleraciones. Nos va a ayudar a comprender varias cosas. Tenemos que la ley de las aceleraciones, que si sobre un cuerpo, segunda ley, si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta no nula, o sea, una fuerza neta distinta de cero, esta adquiere una aceleración que es proporcional a dicha fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Ya? O sea, entre más fuerza, más aceleración. Entre más masa, menos aceleración. ¿Ya? Porque te cuesta más mover el cuerpo. Y vamos a definirlo, vamos a definir este enunciado de la siguiente forma. A es igual a alfa por F. ¡Uy, qué mierda es alfa! Alfa es una constante de proporcionalidad. Esto es bien matemático. Así lo escribió mi profe de física, que era bien volado para las demostraciones. Cuando se pasaba más clases demostrando que enseñándote weá, y por eso me eché el ramo de física. Pero bueno, entonces él la definió así. Esta es como una manera más matemáticamente correcta de definir la ley de Newton, en donde alfa es una constante de proporcionalidad que equivale a 1 dividido en m. ¿Ya? Entonces la ley te queda A, aceleración es igual a fuerza dividido en masa. ¿Qué nos quiere decir? Entre más masa, menos aceleración. Entre más fuerza, más aceleración. ¿Ya? Para estos casos consideramos que la masa es constante. Existen movimientos con masa variable. No es que el cuerpo vaya generando masa así de la nada, sino de que, no sé, pues imagínate que un cohete va despegando y a medida que el cohete va volando, el combustible se va quemando. Por lo tanto, el cohete va perdiendo peso. Eso es un sistema con masa variable. Pero en Newton, normalmente, en este análisis que te pasan, no se debería ver cuerpos con masa variable. No se debería, ¿ya? Entonces, esto según la ley de las aceleraciones, también es mucho más conveniente escribirla de esta forma. Fuerza es igual a masa por aceleración. Así, Fullmetal Alchemist. Y esa es normalmente la forma en que vas a escribir las ecuaciones. Como no sé, sumatoria de fuerzas netas igual a masa por aceleración. Esto es una sumatoria. Eso no es una sumatoria. Sumatoria de fuerzas en el X, en el eje X, es igual a m por a. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a m por a. ¿Ya? Es una A. ¿Ya? Bien, proseguimos. Tercera ley. Acción y reacción. Si un cuerpo 1 ejerce una fuerza 1,2 sobre un cuerpo 2, entonces este último ejerce una fuerza sobre 1 de igual magnitud pero de sentido opuesto. Ya, ¿qué nos quiere decir esto? Tenemos un cuerpo 1, tenemos un cuerpo 2. Cuerpo 1 ejerce una fuerza sobre 2 que vamos a llamar fuerza que 1 ejerce sobre 2, fuerza 1, 2, y este cuerpo 2 va a ejercer una fuerza
de la misma magnitud, pero de sentido contrario. O sea, si la fuerza 1 va hacia acá, la fuerza 2 irá hacia allá. Entonces esta fuerza 2 se denota como fuerza 2, 1. Fuerza que 2 ejerce sobre 1. ¿Ya? Esa es nuestra notación para pares de acción y reacción. Es muy importante que te aprendas esta notación. También puede ser un cuerpo A, un cuerpo B, hay una fuerza, hay otra. Y escribimos sobre esta fuerza, fuerza que A ejerce sobre B. Y esta otra fuerza, que es el par de reacción, fuerza que B ejerce sobre A. Y estas dos son iguales en módulo, pero de distinto sentido. Así que si las sumas, debería ser 0. ¿Ok? Ese es un par de acción y reacción. Y eso sería. No hay mucho más que decir en esta ley. Acción y reacción de toda la vida. Ok, vamos a hablar de unos conceptos útiles para el análisis newtoniano. En primer lugar, en un cuerpo aislado no puede experimentar fuerzas. Se requiere de al menos dos cuerpos interactuantes para que exista una fuerza neta distinta de cero, ¿ya? O sea, si tú tienes una caja ahí, el cuerpo jamás se va a mover. Tiene que haber una persona que la empuje, o yo qué sé, cualquier otra cosa. Digamos de que está en una montaña, hay una cajita, y de la montaña se cae un petrolo, se cae una piedra y la piedra golpea a la caja y la caja se va a empezar a mover. Porque ahí van a haber dos cuerpos que están interactuando, la piedra y la caja. O aquí arriba una persona y una caja. ¿Ya? Tiene que existir siempre otro cuerpo para que exista una fuerza. Un cuerpo aislado no puede experimentar fuerzas por sí mismo. La caja nunca va a hacer tincar y decir, ¿sabes qué? Me dieron ganas de moverme, entonces me voy a autoejercer una fuerza F sobre mí y me voy a mover. No, eso no pasa. Y si eso pasara, la saga de juegos de Metal Gear Solid sería mucho más corta, porque si los weones se dieran cuenta de que la caja cambia de lugar, la agarrarían a balazo. Pero bueno, lógica de Kojima. Vamos a hablar de otro principio, que es el principio de superposición, que es una forma muy elegante de llamar a la fuerza neta. El principio de superposición lo que nos dice es que la fuerza resultante de varias fuerzas actuando sobre un cuerpo es la suma vectorial de ellas. ¿Ya? Tú tienes un cuerpo y no sé, pues hay una fuerza hacia allá, una fuerza hacia acá y una fuerza hacia acá. Y la suma de todas las fuerzas es la resultante. Estas dos fuerzas se eliminan porque son iguales y sentido contrario y queda esta. Esta es la fuerza resultante. Y por superposición quedaría fuerza neta o resultante es igual a fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3. Esta es fuerza 1, esta es fuerza 2 y esta es fuerza 3. Y como dijimos que fuerza 2 y fuerza 3 son iguales, se eliminan, entonces fuerza neta nos queda igual a fuerza 1. Superposición es lo mismo que fuerza neta. Pero tengo que decir una cosa. El principio de superposición es válido solamente para cuerpos discretos, para un sistema de partículas no continuo. Si tú tienes una bolita aquí, 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 y todas ellas ejercen una fuerza sobre otra, así como campo gravitacional, por así decirlo, puedes sumar todas esas a través de superposición. Pero si tú tienes un cuerpo continuo sobre el cual opera una fuerza, ahí tienes que empezar a utilizar integrales. Ahí está la barrita sexy de integral. Ahí tienes que usar integrales, pero no creo que te pasen eso por ahora. Entonces, ya hablamos de superposición, que es simplemente la suma de todas las fuerzas, la fuerza neta, en sistemas discretos. Y el peso.
Como dije, en nuestro planeta de pingüinos, todos los pingüinos van a ser atraídos hacia el suelo por la gravedad. ¿Y cómo se expresa el peso? Bueno, el peso se expresa como la masa del pingüino por la gravedad. Ahí obtienes el peso del pingüino. ¿Qué es el peso? Es la fuerza con que la Tierra te atrae hacia ella. ¿Ya? Ese es el peso y siempre va a apuntar hacia abajo. Es una fuerza que se define como el producto entre la masa y la gravedad. Es la fuerza con la que te atrae la Tierra. Entre más masa tengas, entre más chunky sea el pingüino, así entre más ancho sea el pingüino, más peso va a tener, ¿ok? Y entre más delgadito sea, menos peso va a tener. Y otra cosa, otro concepto útil para el análisis newtoniano es el concepto de fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Es simplemente un par acción y reacción. Ok, tenemos a nuestro pingüino. Tenemos a nuestro pingüino. ¿Y qué pasa con nuestro pingüino? Nuestro pingüino está ejerciendo un peso sobre la Tierra. Eso es una letra ρ, no es una P. P es igual a M por G. ¿Ya? Entonces, el pingüino está ejerciendo una fuerza sobre la Tierra. Y la Tierra responde con una fuerza que se llama fuerza normal. La normal es igual al peso. En planos inclinados, la normal no es igual al peso. ¿Ya? Tenlo presente. En planos no inclinados, con ángulo de inclinación θ igual a 0, y en planos inclinados con ángulo de inclinación θ distinto de 0, a ver, en este caso θ igual 0, ángulo de inclinación igual 0, normal igual peso. En plano inclinado, normal distinto de peso. ¿Ya? La normal siempre va a ser perpendicular al plano, siempre. En el plano inclinado, perpendicular sería así. ¿Ya? Entonces la normal siempre va a ser perpendicular al plano, siempre. Va a formar un ángulo de 90 grados con el plano, pero siempre por el jamás de los jamases. Siempre va a ser así. La normal siempre es perpendicular al plano. Entonces, la fuerza normal es simplemente una fuerza de reacción que ejerce una superficie sobre un cuerpo. Y bien claro este concepto, que ejerce una superficie sobre un cuerpo. Si tú tienes un cuerpo colgando como una lámpara, esta lámpara no experimenta una fuerza normal, porque no está en contacto con ninguna superficie, está en el aire. Lo que sí va a experimentar obviamente es la fuerza de la tensión. La tensión va hacia arriba. La tensión es la respuesta al peso. Peso igual masa por gravedad. ¿Ya? Tenlo en claro. Un cuerpo que cuelga... Oh, Dios mío, eso sonó muy malinterpretable. Un cuerpo que cuelga no experimenta normal, porque no está en contacto con alguna superficie. ¿Ya? Ahí va mi dato freak. Y ya expliqué la tensión también, que es una fuerza transmitida a través de una cuerda ideal. Y eso sería. Ahora vamos a fuerza de roce. A ver, vamos a reciclar este dibujo mejor. Vamos a usar la gomita, como gomita de paint. Haz lo tuyo. Y ahí quedó más o menos presentable. Ok. Fuerza de roce. Si nuestro pingüino se comienza a mover, va a encontrar una oposición al caminar. Si nosotros, por así decirlo, empujamos al pingüino, no va a ser fácil, dependiendo del terreno. Porque el terreno puede que sea más áspero o más liso. ¿Ya? Hay que tener en cuenta de que la fuerza de roce es una fuerza no conservativa. La fuerza de roce disipa la energía en un sistema, le va restando energía a un sistema. Porque en la vida real, si tú empujas una caja, la caja se va a detener a los pocos metros después. Posición 1.
posición 2. ¿Por qué la caja se detiene? Bueno, porque la fuerza de roce disipó la energía que tú le pusiste al sistema. Digamos de que tú aquí empujaste la caja con 3 newton. Y a través de esta distancia, la fuerza de roce disipó 3 newton, menos 3 newton al sistema. ¿Ya? Entonces la fuerza de roce es una fuerza no conservativa. Disipa la energía en el sistema. ¿Ya? Podemos definir la fuerza de roce como fuerza de roce de un cuerpo que experimenta un cuerpo es igual al coeficiente de roce de la superficie por la fuerza normal del cuerpo. ¿Ok? La fuerza de roce se mide en newton y la fuerza de roce siempre va a ser contraria al movimiento. Aquí nuestro pingüino está siendo empujado hacia la izquierda, entonces va a aparecer una fuerza de roce. Vamos a utilizar otro color, un color rojo. Va a aparecer una fuerza de roce hacia la derecha. ¿Ok? Si nosotros tratamos de mover el pingüino hacia la izquierda, la fuerza de roce lo va a tratar de detener dirigiéndose hacia la derecha. Y si nosotros lo tratamos de empujar hacia la derecha, la fuerza de roce lo va a tratar de empujar hacia la izquierda. ¿Ya? La fuerza de roce siempre, pero siempre irá contraria al movimiento. Siempre. ¿Ok? Entonces... y tenemos varios casos. Tenemos cuando un cuerpo se va moviendo, tenemos nuestra fuerza de roce, que la podemos llamar fuerza de roce cinético. F sub K, de kinetic, así como kinetic energy en inglés. F sub K, coeficiente de roce cinético por la normal. Y la fuerza de roce estático es cuando el cuerpo está quieto. ¿Ya? Es cuando el cuerpo está quieto. La fuerza de roce sigue ahí. Pero hay otra fuerza que compensa exactamente a la fuerza de roce estático. Pero no se considera de igual manera, porque es como redundante escribir una relación que se va a cero, que no se considera. ¿Ya? Eso es la fuerza de roce. Es una fuerza que se define como el producto entre el coeficiente de roce de una superficie y la normal. ¿Ok? Entonces vamos a despejar, porque ahora esencialmente ya terminamos con la materia, pero quiero adelantar un poquito. O sea, bueno, no terminamos, falta el diagrama de cuerpo libre. Esos son los diagramas de cuerpo libre. Si nosotros tenemos a nuestro compadre pingüino, ahí. Si nosotros tenemos a nuestro compadre pingüino y digamos que lo están empujando, ¿ya? Pero nuestro compadre pingüino también experimenta un peso, y también experimenta lo normal, y experimenta una fuerza de roce. Ya, entonces, ¿cómo puedo simplificar este dibujo? Bueno, con un diagrama de cuerpo libre. Hacemos una abstracción del cuerpo. Lo simplificamos, lo hacemos más minimalista. ¿Cómo? Aislamos el cuerpo del entorno. Y bueno, dije de que un cuerpo aislado no experimenta fuerza, pero como dije, el diagrama de cuerpo libre es una abstracción, no es una representación de la realidad, es una abstracción. ¿Ya? Con eso dicho claro, no me hinchen las huellas con eso. Es una abstracción. Entonces, en primer lugar, partamos con cómo seguir la receta, cómo seguir el algoritmo para un diagrama de cuerpo libre. Digamos de que hay otro pingüino empujando al pingüino, pero nosotros no queremos analizar a este pingüino, queremos analizar a este de aquí, a este pingüino que vamos a pintar de amarillo. Queremos analizar a este pingüino amarillo. Entonces, ¿cómo analizamos a este pingüino amarillo? En primer lugar, vamos a dibujar el cuerpo de forma muy minimalista, en particular y completamente aislado junto con todas las fuerzas que actúan sobre él. Repito, vamos a dibujar el pingüino de la forma más minimalista posible, completamente aislado, y lo vamos a representar con todas las fuerzas que actúan sobre él. Ahí yo dibujo el TCL de dos formas. O simplemente hago un puntito aquí en el medio
y de ahí represento las fuerzas, o represento el cuerpo como una caja. ¿Ok? Da igual como quieras, de las dos formas funciona. Pero vamos a hacerlo de la forma mucho más minimalista, simplemente un punto en el origen de coordenadas. Vamos a aplicar, y después de dibujarlo, vamos a dibujar las fuerzas. Tenemos el peso del pingüino, que va hacia abajo, peso igual mg, masa del pingüino por g, y tenemos el par de acción y reacción, que es la normal, que va hacia arriba. Esto es un plano no inclinado, por cierto. Normal, fuerza normal. Tenemos la fuerza que un pingüino ejerce sobre otro. Como dije, en este análisis no vamos a considerar solo el pingüino amarillo, ¿ya? Entonces vamos a considerar la fuerza que está empujando al pingüino, y vamos a considerar que hay roce. Entonces vamos a dibujar la fuerza de roce hacia acá. Fuerza de roce cinético. ¿Ya? Este es un diagrama de cuerpo libre. Luego, aplicamos segunda ley de Newton sobre el cuerpo. Fuerza neta es igual a masa por aceleración. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Entonces tenemos simplemente fuerza más fuerza de roce más peso más la normal es igual a masa por aceleración. ¿Ok? En este caso no hay aceleración, es una fuerza constante que se está aplicando, el pingüino se mueve de forma constante, así que todo eso es igual a 0. Y luego podemos separar esta fuerza neta en ecuaciones mucho más sutiles, que son las que normalmente nos dan los resultados. Sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Bueno, fuerza y la fuerza de roce. Fuerza Fk igual a 0. Primera ecuación, eje X, fuerza más fuerza de roce igual a 0. La otra ecuación y final, fuerza sumatoria de fuerzas en el eje Y, es igual a la normal más el peso es igual a 0. Y con eso tenemos ya aplicada la segunda ley de Newton a todas las coordenadas del pingüino. Obviamente también hay que identificar los pares de acción y reacción que ya estén identificados, y obviamente para cada cuerpo vamos a obtener una ecuación de fuerza neta que puede ser dividida en la sumatoria de fuerzas en el eje X y fuerzas en el eje Y. Y también podemos identificar posibles vínculos en el movimiento de dos o más cuerpos. En este caso consideramos de que no vamos a considerar la incidencia de este pingüino acá, ¿ok? Simplemente es como, por así decirlo, como una fuerza fantasma que lo empuja. No consideramos el análisis corpóreo de este pingüino, ¿ok? Pero en el caso de que haya dos o más cuerpos, por así decirlo, digamos en esta máquina de Atwood, que hay un cuerpo de masa grande y un cuerpo de masa chiquita, podemos identificar vínculos en el movimiento. Como este cuerpo es más pesado, se atrae con más fuerza a la Tierra, va a desplazar este cuerpo hacia arriba, ¿ok? Entonces ahí podemos establecer los sentidos de los vectores, ¿ok? A eso me refiero. Ya, ahora voy a ver otro tipo de... Esto es un bonus track, así más... Es un bonus. Ya terminamos con todo, ahí te expliqué cómo hacer un DCL, muy sencillo. Pero hay otros casos más. Podemos tener planos inclinados y máquinas de Atwood. Las máquinas de Atwood son, como dije, cosas en donde son diagramas en donde la tensión está bastante presente y hay poleas.
muchas poleas. O sea, no muchas, pero bueno, hay poleas. Ya. Entonces, tenemos máquinas de Atwood. Máquina de Atwood. Hay varios tipos de máquinas, pero las más sencillas son estas. Una polea y dos cajas que están ahí. Una puede ser más pesada que otra, una se va a mover hacia abajo, otra se va a mover hacia arriba. ¿Ok? Otro tipo de máquina de Atwood, que es bastante sencilla, es la máquina de Atwood del plano inclinado. Tienes una caja que está unida a una cuerda, pasa por una polea y hay una caja que está cayendo. Si esta caja es más pesada, la caja de aquí, si esta caja es más pesada, el sistema se va a mover hacia esa dirección. Va a acelerar en esa dirección. ¿Ok? Y también tenemos el plano inclinado. Pero ya lo vimos, aquí está. Pero este es un plano inclinado más simple. Es simplemente un plano inclinado y una caja. Listo, ya está. Te voy a dar unos tips para el plano inclinado. ¿Cómo analizar un plano inclinado? Bueno, vamos a analizar un plano inclinado en máquina de Atwood. Atwood, plano inclinado, ¿ok? Tenemos una caja, un plano inclinado con un ángulo de inclinación alfa. Tenemos una caja que está unida a una cuerda que pasa por una polea. La polea es ideal, obviamente, polea sin roce y no sé, que polea ideal básicamente. ¿Cómo hacemos el diagrama de cuerpo libre? Bueno, en primer lugar, no se hace así. No se hace recto, se tiene que hacer inclinado. El diagrama también se inclina. Es útil hacer los diagramas en un plano inclinado, inclinados, valga la redundancia. Entonces, vamos a analizar a masa 1. A masita 1 y la masita que está aquí es masita 2. Entonces, ¿qué nos dice masita 1? Masita 1 experimenta una fuerza de tensión que va hacia allá. Masita 1 experimenta una tensión. Vamos a usar colores distintos. Experimenta una tensión. Vamos a considerar este plano sin roce. En caso de ver roce, obviamente, como la tensión va hacia allá, la fuerza de roce debería de ir hacia acá. Pero en este caso no vamos a considerar fuerza de roce. Bien, vamos a considerar el peso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí ocurre algo raro. El peso no va directamente hacia abajo. El peso, o sea, no va como siguiendo el eje Y. Va hacia abajo, pero va así. Entonces, si te das cuenta, hay un ángulo entre los ejes. Entonces este peso va a formar un ángulo. Si aquí trazamos una línea del eje Y, esta línea discontinua, por geometría, este ángulo alfa de aquí es el mismo que el que está acá. Lo voy a destacar con rojo. ¿Ok? Ahí está ese ángulo alfa. Si hacemos este triangulito, el ángulo alfa de aquí es el mismo que el ángulo alfa de aquí. ¿Ya? Entonces, en nuestro problema, en nuestro análisis, podríamos escribir alfa aquí. Y como sabemos, este vector se puede descomponer. Este peso se puede descomponer en sus componentes X y componentes Y. Y ya iremos allá después. Y la normal, obviamente, siempre, pero forever, va a ser perpendicular al suelo. Entonces la normal ahí, perpendicular a la superficie. Como ves, forma un ángulo de 90 grados, a diferencia del peso que no forma un ángulo de 90 grados, sino que forma un ángulo alfa con respecto a la horizontal, que es el eje Y. ¿Ya? Entonces este es nuestro análisis.
para la masa 1. ¿Qué ecuaciones podemos sacar de la masa 1? Pues bueno, vamos a omitir la fuerza neta y vamos a simplemente escribir la sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a tensión como tensión. Consideramos que el sentido del movimiento es positivo hacia allá y hacia arriba. Cualquier cosa que apunte hacia la izquierda o hacia abajo se va a considerar negativo. ¿Ya? Entonces, vamos a dividir el peso en la componente X. La componente X del peso, Px, y la componente Y del peso. A ver, otro color. La componente Y del peso, yo creo que está naranja. Ahí sí, ahí está mejor. PI. Nuestra componente X es el módulo del vector, que es peso, que sería masa 1 por G. Este es el módulo del peso por la componente X. ¿Y cómo es la componente X esta vez? Nuestro cateto está opuesto al ángulo, entonces es seno de alfa. Por eso te dije, no asocies el coseno con X ni el seno con Y. En este caso, en nuestra componente X tenemos seno de alfa porque nuestro cateto es opuesto al ángulo, ¿ya? Y tenemos que, como el sistema se va moviendo, porque la cajita se va a ir desplazando, masa 2, tenemos que esto es igual a masa por aceleración. Y para nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y, tenemos normal, que va hacia arriba positivo, menos la componente Y, que es M1 G por cateto adyacente al ángulo, entonces es coseno de alfa. ¿Ya? Pero aquí hay algo interesante. Solo el eje X contribuye al movimiento. No hay aceleraciones en el eje Y. ¿Ok? Entonces se considera de que esto es igual a 0. En el eje Y no hay aceleraciones, no hay una fuerza que acelere en el sentido en el eje Y. Entonces esto es igual a 0. ¿Ya? Ya tenemos nuestras ecuaciones para el cuerpo de masa 1. Recuérdalas porque ahora vamos a ver el cuerpo de masa 2. Este es un poquito más especial. El cuerpo de masa 2 no tiene fuerzas en el eje X, solamente actúan fuerzas verticales. Entonces sería, vamos a reescribir aquí, FI. Quedó algo feo, pero bueno, nada que hacerle. Entonces nuestro cuerpo de masa 2 sería la tensión, que va hacia arriba, en respuesta al peso, que va hacia abajo. Entonces ese es nuestro DCL, tensión menos M2 por G. Así de sencillo. Y como el cuerpo se va moviendo, va acelerando hacia abajo, masa por aceleración. ¿Ya? En este caso sí hay aceleración en el eje Y, porque solamente el cuerpo se está moviendo a través del eje Y. Está acelerando a través del eje Y, va cayendo. Pero en el cuerpo de masa 1, el cuerpo no va acelerando en el eje Y, porque si fuera acelerando en el eje Y, o se estaría levantando del suelo, o se estaría pegando más al suelo, pero eso no está ocurriendo, así que simplemente 0. El eje Y está en reposo. Solamente el cuerpo se va a mover a través del eje X inclinado. ¿Ya? Y ese sería nuestro análisis.
no hay mucho más que decir. Plano inclinado, ten mucho cuidado con las trigonométricas. No asocies coseno con el eje X ni seno con el eje Y. Espero que se haya entendido. Después vendré con un ejemplo más concreto. Este fue más o menos algebraico, pero bueno, si tienes dudas, bueno, obviamente me hablas y no sé qué más materias te estarán pasando. Entonces hasta aquí llego. Lo que podría sacar siguiente serían ejercicios de cinemática, movimiento rectilíneo uniforme acelerado y Newton. Podría buscarte unos ejercicios que tengo y explicarlo y subirlo, obviamente. Entonces eso, espero que se haya entendido y nos estaríamos viendo en el siguiente tópico, que es, no sé, me tendrías que decir tú cuál es el siguiente tópico. Yo no tengo idea. Entonces eso, ahí me avisas qué quieres que haga para el siguiente video. Aunque de igual manera, me lo pidas o no, el siguiente video va a ser de ejercicios de todo lo que vimos anteriormente: cinemática, estática y dinámica. Así que eso, nos veríamos en el video de ejercicios y repaso.